La primera ponencia va a correr a cargo de la maestra Lucía de Jesús Hernández Santamarina. El día de hoy nos presenta la ponencia que lleva por nombre Recursos y estrategias para incorporar las TIC a la clase de francés en el contexto de la perspectiva accional. Buenas tardes. La perspectiva accional es el enfoque de didáctica de la lengua que se ha ido conformando a partir de 1997 más o menos. Es posterior al enfoque comunicativo. El gran cambio que este enfoque propone es que el aprendiente o alumno ya no es un turista como se pensaba muchas veces en el enfoque comunicativo, sino un actor social que se desenvuelve y actúa en situaciones de la vida normal, de la vida cotidiana, como es el trabajo, las actividades de compraventa, los pasatiempos y todo lo demás, porque el origen de este concepto es un poco en la Unión Europea, de un ciudadano que debe interactuar en la Unión Europea en diferentes países, y no solo el turista que va de viaje a un país extranjero, sino alguien que se desenvuelve en distintas lenguas y en el contexto de, que lo reafirme, de la Unión Europea. Dentro de las características que resaltan el aprendiente es que es actor social, que tiene que ser responsable y autónomo y que es capaz de colaborar con otros. En este contexto se incorpora las tecnologías porque es capaz de manipular y procesar la información, comunicarla y enviarla a diferentes personas, y sobre todo puede ser como una especie de prosumidor, alguien que produce contenidos y que los comparte con otros. Aquí vemos un poco en el esquema cómo se representan los elementos más importantes de la perspectiva accional y de la manera en que ésta puede incorporar la tecnología. En el primer punto vemos cómo surgió hacia 1997. Después, la tecnología puede servir como una forma de acceso a materiales muy variados, recientes y que se están renovando constantemente. Ahí la lengua es acción y incorporar la tecnología es una manera de diversificar los contenidos lingüísticos. También las tecnologías sirven para organizar, procesar y compartir la información, y así contribuyen a algo que Christian Pujan nombró la competencia informacional, que explicaremos un poco más adelante. Como parte de la función pedagógica que las tecnologías tienen en este contexto, sirven para favorecer el autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo, que son importantes en este enfoque de la didáctica de la lengua. Sirven, por ejemplo, en el contexto del autoaprendizaje para identificar las capacidades y necesidades que uno tiene para aprender, es decir, favorecen la competencia que se ha llamado de aprender a aprender. Y también ayudan a aprender con los otros. ¿Por qué? Porque yo me vuelvo corresponsable y copartícipe del aprendizaje del otro, pero para eso necesito estar en contacto con él. No solo en el salón de clases, sino fuera de él, usando los dispositivos móviles o la computadora. Además de esto, la tecnología favorece la multimodalidad, que tiene dos sentidos principales, que es una forma de presentar la información en distintos formatos, pero también se refiere a una manera de comunicación en la que constantemente uno se está comunicando e interactuando con otros en distintas plataformas y dispositivos, y esto provoca ciertos retos cognitivos. Por lo tanto, la multimodalidad no solo se centra en el procesamiento
o presentación de la información, ni en la comunicación, sino también en la manera en que el cerebro gestiona todo esto, toda la información que está produciendo y recibiendo. Esto es una de las dificultades o retos que implica la multimodalidad. Como parte de las habilidades que se requieren para aprender, el autoaprendizaje es una competencia que este tipo de competencia dinámica puede ser una habilidad compleja, en el sentido de que el desarrollo no sigue una trayectoria lineal, pero que involucra constantemente y está en interacción todo el tiempo con los conocimientos y habilidades que el aprendizaje o la lengua le plantea. Que se caracteriza porque tiene diferentes puntos. Uno, que es capaz de identificar las características que el individuo tiene para aprender, es decir, cuáles son sus fortalezas, cuáles son las dificultades que enfrenta y qué necesita para aprender mejor. Además, puede gestionar las situaciones de aprendizaje, puede buscar distintas alternativas para aprender, por lo tanto, recursos, y es capaz, además, de colaborar con otros. El aprendizaje colaborativo es interesante por distintos factores. Para empezar, porque es quienes participan en la situación de aprendizaje son quienes determinan cómo van a organizar el trabajo. Saben que tienen que llegar a un producto final, pero ellos fijan las etapas, las tareas y los roles, que además no son definitivos, sino que se pueden rotar. Por lo tanto, hay cierta flexibilidad, capacidad de negociación, discusión, pero sobre todo una gran responsabilidad y compromiso con el trabajo que todos tienen que hacer, porque el resultado final depende de todos. Y si uno falla, pues finalmente la falla individual repercute en el trabajo de todos. Cuando se da una situación de aprendizaje colaborativo en un contexto mediado por la tecnología, sucede algo que podría llamarse como una comunidad de aprendizaje e incluso un sistema cognitivo en el que hay herramientas, un entorno para aprender y sujetos en interacción que están aprendiendo, y por lo tanto todo esto se distribuye. Es decir, yo tengo instrumentos o equipo en el que se distribuye la información y que va a facilitar o dificultar las habilidades de cada individuo, pero también en la medida en que estamos colaborando, las habilidades de uno facilitarán el trabajo del otro, que forma parte de mi sistema cognitivo, ¿no? Y todo eso finalmente se conecta un poco con las habilidades mentales que cada uno tiene y que redundan en las habilidades de todo el grupo. En la didáctica del francés concretamente se ha distinguido, no es el único esquema para diferenciar las funciones que puede tener un recurso tecnológico, pero vamos a tomar estas de Mangenot. La tecnología puede ser un medio o recurso, puede ser un objeto o puede ser un entorno. El medio o recurso sirve para desarrollar habilidades lingüísticas. Como objeto, la tecnología sirve para adquirir y desarrollar competencias generales o competencias digitales. Es decir, la tecnología se vuelve un fin en sí misma y en todo caso la lengua es un pretexto. Y por último, un entorno es cuando los participantes, el aprendiente como actor social que colabora con otros, colabora en situaciones reales que no han sido simuladas como para representar una escena o juego de roles, sino que efectivamente están realizando trabajos y haciendo producciones que van a redundar en el desarrollo de habilidades lingüísticas y ¿por qué no?, también habilidades generales y por lo tanto digitales de los aprendientes. Vamos a poner algunos ejemplos de cómo se pueden tomar recursos que están en línea o algunos dispositivos que pueden ayudar a desarrollar diferentes habilidades lingüísticas o digitales
según el esquema de Mangino. Veamos primero el caso de Zoom sur le métier. Este es una página, bueno, para empezar, es un canal en YouTube, pero es un organismo que se llama Office Cantonal d'Orientation Scolaire et Professionnelle. Como su nombre lo dice, su objetivo es como cierta orientación vocacional en las personas que desean o están en la situación de elegir un oficio o profesión. Sus destinatarios no son los aprendientes de una lengua extranjera o bueno, una lengua adicional como el francés, pero ahí hay una serie de recursos que pueden tomarse para aplicarse en el aprendizaje de una lengua extranjera. La estructura de los videos que pueden encontrar en YouTube es que primero se presenta un perfil del vocacional, es decir, como de las características generales que tendría alguien que va a desempeñarse en esa profesión. Luego presenta un poco las motivaciones de personas que están en proceso de elegir esa profesión u oficio, e incluso también testimonios de estudiantes a los que entrevista, preguntándoles por qué o cómo, por qué quieren hacer tal cosa. Finalmente, dentro del esquema de estos videos, pone ejemplos de profesionales ya de la fotografía, panadería, etcétera, etcétera, en acción. Es decir, que los ven, les entrevistan, les preguntan cosas, pero no en un estudio cerrado, sino en su lugar de trabajo, y los van también al lugar donde trabajan y los ven actuar y los graban, ¿no? ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Entonces, ¿qué se puede tomar de sirve para desarrollar habilidades y competencias motivacionales, ¿no? Más bien sirve para describir este tipo de competencias. Los contenidos lingüísticos que encontramos eran relacionados con el léxico característico de la profesión en concreto. Además, hay contenidos sobre trayectorias profesionales, es decir, que vamos a encontrar distintos modos y tiempos verbales, y de nuevo la insistencia en recursos ya no tecnológicos, sino herramientas, objetos y cosas que son características de una profesión, y que un aprendiente en cierto proceso de la lengua extranjera podrá familiarizarse progresivamente con ellos, pero creo que la gran riqueza de este material es que puede ayudar a adquirir un léxico de especialidad. Entonces creo que este tipo de recurso es ideal para desarrollar habilidades lingüísticas, pero ya en cierto lenguaje de especialización. Esto no impide que puedan emplearse en el contexto de una clase de lengua de niveles más elementales, para aprender, por ejemplo, a describir cuáles son las características de una profesión. Yo los he empleado incluso para hablar puesto que uno tiene que hablar en la clase de passé composé de qué hiciste ayer o qué hiciste la semana pasada, pues primero les pongo un video de personas que están actuando y están trabajando, y entonces identificamos frases muy sencillas en las que j'ai pris des photos, por ejemplo, ¿no? Tomé fotos, o je suis allé al atelier, y cosas así, que ya vieron. Uno puede organizar las frases para que sean más accesibles para una persona que está en un nivel casi básico o intermedio, y este mismo recurso no necesariamente tiene que ser exclusivo para gente especializada. Bueno, aquí tienen ejemplos de la manera en que un recurso que fue creado para francófonos, yo lo utilizo y lo adapto para mi clase. Veamos en este. Dice, primero nos fijamos en cuáles son los instrumentos de trabajo. Algunos son fáciles de reconocer porque son más generales, pero otros son más específicos. Luego,
puesto que el primer punto es la presentación del perfil profesional. Entonces se puntualizan ciertas características que son ideales para desarrollar ese perfil, y aquí están. Cuando uno escucha o ve el video tiene que elegir. Después una actividad de comprensión oral en la que pueden decir si es verdadero o falso lo que se afirma aquí en función de lo que vieron en el video. Más arriba, por favor. Ajá. Después, para poner atención a la serie de actividades que se vieron, es relacionar unas frases que están por ahí con la secuencia de las imágenes según aparecen en el video, y por último con frases. Aquí, por ejemplo, y esta primer parte es como el ejercicio más sencillo en el que puede servir para hablar de esas secciones que se ven en una clase de un nivel pues más o menos básico, en el que ya se están aprendiendo el vocabulario de las profesiones y que es necesario hablar de lo que alguien hizo ayer o antier o la semana pasada. Este es el ejemplo con otro video en el que de nuevo se presenta el perfil profesional y hay que elegir sobre eso. Es de nuevo un ejercicio de comprensión oral con diferentes tipos de reactivos. Y de nuevo el ejercicio de las imágenes, porque también es necesario poner atención en lo que uno está viendo, porque algunas cosas no son tan simples, ¿no? Estos son los chicos que están compartiendo por qué eligieron esa profesión. Y entonces uno, ¿puedes subir, por favor? Debe asociar quién de estas personas afirmó tal o cual cosa, ¿no? Y ya en la medida en que uno va pues tanto escuchando los videos como como haciendo las actividades, queda una más por aquí, si le puedes subir un poco. Hasta ahí. Esta es de otra profesión, que era algo como educadora en español, sería más o menos el equivalente. Y también o sea, hay una gran variedad, y la ventaja del sitio es que están organizados por orden alfabético o también por temáticas, y uno puede buscarlos y ahí ya están. Y ahora vamos a ver nada más unos minutitos de cómo inicia el video, por favor. La lumière, ça va bien, super, on va pouvoir commencer. Vous êtes une personne créative, curieuse et flexible. Sens artistique et imagination font également partie de vos atouts et vous faites preuve d'un intérêt pour la technique. Alors découvrez le métier de photographe. Ouais, c'est bien comme ça. Super. Les photographes réalisent des prises de vue d'objets, de personnes, d'animaux, de lieux ou d'événements. Ils soignent particulièrement bien la lumière, que ce soit pour un travail en studio ou en extérieur. Ils ou elles traitent et développent ensuite les images réalisées en fonction de leur utilisation et du support prévu. Les photographes peuvent travailler pour des agences de presse ou de publicité, des entreprises et des institutions publiques ou privées, des agences photos ou encore en tant qu'indépendants. Dans ce cas, un temps important est consacré à la recherche de mandats. Este es un ejemplo de cómo un recurso que está en línea, que es accesible para todos y en cualquier parte del mundo, puede emplearse para la clase de francés. Y lo interesante es que no fue pensado para la clase de francés, sino que es para orientar a alguien que tiene que elegir una profesión. Sin embargo, cuando un profesor se decide a trabajar, pues porque sí implica cierto tiempo estar escuchando los videos que los repiten una y otra vez, procesar las imágenes y todo eso, pero es posible disponible para todos y ponerlo al servicio de la clase de francés con el objetivo de que nuestros alumnos aprendan con más facilidad. Bien, bueno, ahora pasamos a la que sigue, por favor. Aquí les pongo otros ejemplos de videos, bueno, de algunos recursos, ¿no? Recuerden que aquí estamos en el enfoque de la tecnología como una forma de acceder a recursos variados. El de Racine Desdel, ahí como un canal de televisión, pero también tiene su canal en YouTube, en donde pueden consultar los videos. Y ahí hay que... es sobre todo sobre el patrimonio cultural francés. Y hay, por ejemplo, pueden encontrar videos muy variados sobre
sobre el monumento, yo he visto, por ejemplo, el de Carcassonne, y hay sobre Notre Dame y seguramente sobre muchas de las obras arquitectónicas y de arte franceses, principalmente, aunque creo que no es exclusivamente de eso. Y hay unas versiones cortas como de 5 o 6 minutos, pero hay unas que duran casi como 1 hora. Se me parece también ideal para una formación ya un poco especializada de la lengua francesa porque ayuda a adquirir vocabulario sobre arte, arquitectura y demás. Pero como esos están otros, aquí hay más sobre profesiones y oficios. Y este sí es un recurso didáctico, bueno, más pensado para profesores, que se llama Les Experts du FLE, en donde encuentra ya todo tipo de recursos adaptados para la clase de francés. Ahora, como objeto, aquí planteo algunos casos en los que se pueden desarrollar estas habilidades, por ejemplo, al producir videos, al redactar en wikis, participar en foros, también al elaborar presentaciones e infografías. En este caso, lo que se pone en acción o se desarrolla es esto que se llama en el contexto de la didáctica del francés, la competencia informacional, que es la habilidad para buscar, procesar, modificar, enviar, recibir, etcétera, etcétera, crear y compartir y todo lo que quieran, finalmente comunicar la información con otras personas, ¿no? Porque recuerden que el aprendiente es un actor que no se va a quedar todo para sí, sino que lo tiene que compartir y poner a disposición de otros. Hay algunos productos, bueno, sí que podrían servir para desarrollar habilidades digitales. Concretamente, yo creo que quienes hablan francés conocen la plataforma France Université Numérique, en donde pueden cursar los MOOC, y ahí hay a veces algunos MOOC que están específicamente pensados para desarrollar habilidades digitales. Entonces siempre los pueden recomendar a alumnos de cursos avanzados porque esos sí no son sencillos, de hecho hay algunos que son bastante complejos. Pero por ejemplo aquí está, era de un curso para aprender a hacer videos y otros son para desarrollar habilidades digitales en general, o para aprender a manejar la información en la web, incluso para aprender a programar. Ahora vayamos al caso de la tecnología como una forma de crear un entorno de aprendizaje. Recordemos que en un entorno se llevan a cabo prácticas sociales. Ya no es solo para aprender una lengua ni para desarrollar habilidades digitales. Implícitamente van a estar estas dos cosas, pero lo importante es que el aprendiente o el alumno entre en relación con los otros, con la tecnología para aprender, pero también para intentar producir cosas. Y a partir de esas producciones que hacen, aprenden. Bueno, aquí propongo, Google Drive es algo muy simple, estamos acostumbrados a usar con cierta facilidad, pero puede ser un elemento en sí mismo tal vez no pueda constituir un entorno de aprendizaje, si es una herramienta que ayuda a conformar un entorno. Por ejemplo, en un salón de clases como la mayor parte de los nuestros, en los que tal vez solo tenemos un pizarrón blanco que ni siquiera es un pizarrón interactivo, sino todavía de marcadores o cosas así, pero que los alumnos tienen su teléfono celular o su computadora y tableta, pueden tener acceso a alguna red social o a Google Drive, y por ahí podemos tener una especie de plataforma de interacción sin que tengamos que tener plataformas ya establecidas que a veces implican cierto costo o cierto equipamiento institucional que no todos tienen, ¿no? Y finalmente, en la mayor parte de las clases puede haber alumnos, bueno, sobre todo si ya son pues adolescentes o adultos que tienen algún dispositivo gracias al cual pueden acceder a Internet y pueden ya sea compartir archivos, participar en alguna red social, y en situaciones más avanzadas pues sí pueden tener pizarrones y pantallas interactivas o llevar sus computadoras o tener acceso a plataformas de colaboración. En un entorno de aprendizaje se van a presentar ciertas características que conforman su estructura. Por ejemplo, la información puede circular
rápidamente, porque recuerden que si yo a cualquier cosa que suba a la red, sobre todo en una red social, viaja con mucha facilidad, ¿no? Porque puede ser que en el momento en el que yo esté haciendo clic, ya otros están reaccionando a eso. Además, también la dirección de la información no es en un sentido, sino multidireccional. Una reacción o interacción en una red social o en un contexto, en un entorno mediado por la tecnología, puede ser polifónico. Este es un término que se originó para describir cómo varias melodías sonaban al mismo tiempo, ¿no? Ajá. Si lo han escuchado en la música medieval, por ejemplo, cuando se notaba cuando empezaba a surgir la polifonía. Bakhtin tomó ese término para aplicarlo a la literatura. Un ejemplo muy concreto para analizar unas novelas de Dostoyevsky, en las que el personaje ya no representaba la idea del autor, sino que había muchos personajes que representaban distintas ideas, es decir, como distintas voces que hablaban al mismo tiempo. Y si se fijan, lo que pasa en un entorno tecnológico mediado por la tecnología o en una red social, por ejemplo, es que hay muchas voces hablando al mismo tiempo, porque no todos estamos de acuerdo con lo mismo y ni hay una opinión que prevalece, sino que uno puede reaccionar y puede haber varias opiniones contrapuestas al mismo tiempo. ¿Pero por qué? Pues porque es un entorno polifónico, por decirlo. Además, las conexiones que se pueden establecer son muy variadas, ricas. En un entorno así es posible la multimodalidad, es decir, que la información se presenta en distintos formatos, auditivo, textual, visual. Y esto origina cierta forma de que se procese en el cerebro, porque cada uno de estos formatos se registra aquí, aquí o acá, y eso ayuda, por un lado, a memorizar o aprender, pero también a recordar. Además de la forma de aprender o registrar las cosas en la memoria, también facilita o hace posible la multimodalidad, la comunicación multimodal. ¿En qué consiste esta? En que una persona que se está comunicando en la época actual puede estar al mismo tiempo en su computadora, con su teléfono celular y con la tableta, y si se les ocurre alguna otra cosa por ahí, pues seguramente lo esté haciendo. Y además, en cada uno de estos dispositivos puede estar interactuando al mismo tiempo en más de una plataforma, ¿no? Porque mientras está, por ejemplo, yo a veces hago eso, ¿no? Que estoy redactando un texto en Word y si me acuerdo, pues le tengo que enviar tal cosa a los alumnos, y entonces entro al correo electrónico o consulto una red social o cosas por el estilo. Y entonces la comunicación es multimodal, porque estoy procesando la información en distintos formatos, pero también en distintas plataformas. Vamos a ver dos ejemplos. Primero son plataformas que han sido creadas por organismos específicos, generalmente por universidades, que facilitan la relación entre hablantes del francés con alguna otra lengua. Aquí tienen algunos ejemplos de plataformas de colaboración. Esta lo crearon para relacionar a hablantes norteamericanos con los franceses, y el punto de discusión era que, la forma en que interactúan es los norteamericanos escriben en inglés y los franceses en francés, y así se pueden comunicar y están en contacto con la otra lengua. Y el reto era intentar entender la lengua del otro. Y aquí en esta Teletandem y en alguna de las otras que les mencioné, el asunto es que uno tiene que inscribir a su grupo en la plataforma, y hay diferentes formas de colaborar, ya sea que por ejemplo, alguien que se está formando para ser profesor de francés interactúe con el grupo, o otros que están aprendiendo la lengua que yo hablo se ponen en relación con mis alumnos para hacer intercambio e interacción. Esta es una forma de crear un entorno de aprendizaje de la lengua empleando un dispositivo que tenemos aquí en uno de los salones de la universidad, que es una pantalla táctil multipunto, que tiene
de varias características vamos a mencionar 3, que mide 75 pulgadas, 10 puntos de contacto y facilita más o menos la interacción simultánea de 2 usuarios. Tal vez podría más, pero por la forma en que está colocada solo es posible hacerlo con 2. Ahí ven cómo se ve tal cual, una foto de la pantalla, y aquí para poderla hacer trabajar, uno podría hacer algo simple, nada más usarla como cualquier pantalla en la que solo proyectas, pero uno como profesor puede crear. La facilidad que esta pantalla tiene es que sobre cualquier información que yo proyecte, puedo superponer o sobreponer una capa transparente que permite modificar un poco la información e interactuar con ella. Y aquí yo he realizado algunas estrategias o secuencias para trabajar en esa pantalla con grupos. Hay una fase de sensibilización al tema, de selección y organización de la información y de producción. En esta sensibilización al tema, primero hay un acceso al vocabulario en la lengua, en este caso en francés, con el material que se proyecta en la pantalla táctil o por realizar actividades en línea concretamente, luego una fase de producción y negociación en la que poco a poco se van adquiriendo ciertas estructuras lingüísticas y se van produciendo ciertos textos, y finalmente la fase de producción y publicación. En esta, por ejemplo, para la negociación podemos emplear alguna red social como Facebook, porque aquí, al menos aquí casi todos los alumnos tienen acceso a ella. Y ya para una producción un poco más formal podemos usar Twitter, pero algunos de los productos también, según cuál sea la tarea, se pueden publicar por ejemplo, en algún wiki, ¿no? Modificando, por decirlo, el perfil de algún personaje histórico mexicano, pero en la Wikipedia en francés o cosas así. Tenemos un ejemplo. El objetivo es decorar una habitación. Entonces, ponemos cuáles son los recursos, es decir, en qué páginas tienen que consultar, etcétera, etcétera. Subimos un poco. Y la primera tarea comunicativa es de escribir una habitación. Otra secuencia es rentar un departamento y cosas así. Y aquí tienen un poco los ejercicios que es necesario crear para que de manera progresiva, que si uno los proyecta en la pantalla, el alumno pueda primero adquirir vocabulario y luego las estructuras, y luego ya finalmente pueda llegar a producir algún texto. Esto obviamente tiene que estar adecuado a las circunstancias y al nivel de los alumnos, que en este caso era como para del nivel 2 o algo así. Y entonces, ¿cuál fue las ventajas de usar este tipo de recurso, de esta pantalla concretamente? Pues permite el acceso en clase a una gran diversidad de materiales y recursos. Otros los tiene que crear el profesor para el salón de clases. También es posible que los alumnos los produzcan. Y gracias a esta gran diversidad puede ser muy motivador. Además, si se le da una estructura más al material, los alumnos ya participan en la clase casi sin necesidad de que el profesor les dé indicaciones. Y en el contexto que estábamos diciendo, como un entorno, facilita la interacción, ya sea con la pantalla entre los alumnos directamente o incluso en una especie de negociación o participación colaborativa en línea. ¿Por qué? Pues porque podemos proyectar en la pantalla alguna plataforma, por ejemplo el Google Drive o Facebook, por decirlo, pero cada quien desde su dispositivo, el celular o una tableta, puede estar produciendo algo que todos podemos ver ahí, ¿no? ¿De qué sirve incorporar la tecnología a la clase de lengua? Concretamente a la clase de francés. ¿O cómo se hace esto? Pues yo, para empezar, aunque muchas cosas están ahí disponibles, no llegan al salón si el profesor o los alumnos no trabajan, ¿no? Si uno u otro no trabajan, pues las cosas se quedan allí, están allí en la nube, pero no bajan al salón de clases. Es necesario que el alumno esté comprometido y se decida a trabajar. Recuerden cuál era nuestro tipo de alumno, alguien que conoce sus
capacidades, sus defectos y deficiencias, pero que está dispuesto a hacer algo para trabajar en función de su propio aprendizaje o del aprendizaje del otro. Que eso no es fácil porque la mayor parte de los alumnos en este mundo son pasivos, ¿no? Bueno, al menos en algunos salones de clase, muchos alumnos son pasivos. Es necesario que haya algunos más activos que se decidan a hacer las cosas. Del otro lado tenemos al profesor. Hay muchos que también estamos 5 minutos para la hora de la clase y en ese momento sacamos el libro y ya lo presentamos. Para que los recursos tecnológicos o los recursos a los que están disponibles en Internet o gracias a la tecnología lleguen al salón de clases, pues mínimo el profesor debe buscarlos antes, pero muchas veces tiene que invertirle horas de trabajo para adaptarlos a los alumnos que tiene y facilitar su aprendizaje. Es decir que, aunque están ahí, muchas veces la tecnología no produce aprendizaje sin el trabajo del profesor y de los alumnos. Creo que es todo lo que yo puedo decirles hoy. Gracias. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.